Bueno, el principal cambio y al que tenemos que enfrentarnos y tenemos que entender es que los periodistas y los medios de comunicación tradicionales estábamos acostumbrados a trabajar en un régimen de oligopolio de la intermediación, es decir, éramos los únicos que poníamos en contacto a las audiencias con el poder y con los hechos. Y con la llegada del nuevo mundo digital, ese oligopolio se ha roto. Somos un actor más en ese tránsito de información, es decir, un actor más que deberíamos ser un actor cualificado, pero en muchos casos pues ni siquiera llegamos a cumplir ese papel. Y luego otro asunto que ha cambiado radicalmente es que al mismo tiempo el modelo de negocio de los medios de comunicación, sobre todo de los más convencionales como eran los diarios impresos, pues también ha saltado por los aires, y por eso los periodistas que trabajábamos y que trabajan en esos medios están en una situación más precaria, y eso les dificulta hacer su trabajo con calidad y sobre todo con suficiente independencia. Sí, bueno, el periodismo siempre ha dado noticias, eso es una función del periodismo, pero en realidad lo que hace completo y necesario al periodismo es ayudar a comprender la realidad a las audiencias, a los ciudadanos, a las personas. Para eso se requiere periodistas formados, periodistas especializados en los temas que influyen en la vida de las personas y que cada vez son más complejos, y por lo tanto se requieren conocimientos profundos de aquellos asuntos de los que se está hablando. Por eso es verdad que ahora mismo, como la capacidad de hacerse oír usando herramientas tecnológicas extremadamente sencillas, pero al mismo tiempo extremadamente poderosas, pues está al alcance de cualquiera, no solo de los periodistas. Y efectivamente, un buen psicólogo, un buen médico, un buen abogado, un buen criminólogo, que además tenga una buena capacidad de comunicación, pues puede contar cuestiones muy relevantes desde un conocimiento muy profundo, y hacerlo a veces mejor que un periodista. Y este es otro de los retos que tenemos, poder combinar todo eso en nuestros productos, en nuestros sitios, en nuestros medios. Bueno, pues tienen una misión muy complicada. En estos momentos yo conozco a muchos periodistas que han tenido que exiliarse de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, que están viviendo desde hace meses, incluso algunos años, fuera de sus países, que han tenido que desmontar sus redacciones, y así es muy complicado hacer la labor del periodismo, que el periodismo es una labor de control al poder, y cuando no estás dentro de tu país, pues eso se complica muchísimo. Y se complica mucho porque el trabajo diario es diferente, es distinto, pero también porque efectivamente esos medios dejan de poder vivir de sus audiencias, porque están lejos de ellas, y así es muy difícil o casi imposible tener un modo económico de funcionar. Sin embargo, con todo lo difícil que es la situación, por lo menos siguen teniendo voz, porque antes de la existencia de Internet, estos periodistas y estos medios simplemente eran acallados por los dictadores o por los presidentes, que aunque sean elegidos democráticamente acaban convirtiéndose en autócratas. Eran acallados, esos medios desaparecían y esas voces pues se exiliaban, pero dejaban de escucharse. Afortunadamente ahora la tecnología hace muy difícil que se dejen de escuchar. Aunque estén fuera del país, hay sistemas, hay métodos, aunque en algunos lugares intenten controlar el acceso a la red, es muy difícil acallar esas voces del todo. Y yo creo que pues están condenados a hacer periodismo desde el exilio, con los recursos que puedan conseguir, con los apoyos que puedan lograr,
pero sus voces son importantes, porque siguen siendo una esperanza para los que están dentro de los países de tener una información de calidad y de contrarrestar los mensajes casi siempre mentirosos de los que detentan el poder de manera absoluta. Bueno, normalmente al político que no es un demócrata, cualquier crítica de un periodista le va a parecer que se está poniendo del lado de la oposición, pero eso le va a parecer a él. El periodista no se tiene que dejar impresionar porque le digan eso, tiene que hacer su trabajo con rigor, ser leal con su oficio y con su comunidad de lectores. Lo que diga un político, si es injusto y es mentira, no tiene que afectarte en tu día a día. Bueno, no es que yo tuviese razón, yo, como otros muchos periodistas a lo largo del mundo, pues en un determinado momento pensamos, no yo exclusivamente por supuesto, que la llegada de este ecosistema digital era una oportunidad, no era un problema, era una oportunidad para nuestro trabajo, una oportunidad para hacerlo mejor, para llegar a más gente, incluso para aprender nosotros cosas, incluso para divertirnos más haciendo nuestro trabajo. Tener más posibilidades de ser más riguroso, de contrastar mejor la información, de una manera más veloz, más rápida, de poder en realidad ser más útiles a nuestros lectores, audiencias, a través de cualquier medio. Estábamos muchos acostumbrados a manejar un medio muy convencional, como era un diario impreso que se hacía cada 24 horas, y de pronto tenemos en las manos dispositivos que nos permiten informar al minuto de lo que está ocurriendo o informar con más extensión y más profundidad de hechos complejos y a un coste mucho más económico que antes. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad? Lo que me ha parecido siempre un suicidio es esos periodistas que durante años han estado en estado de negación de que lo que estaba ocurriendo con la tecnología les afectaba a ellos y a su trabajo. Y ahora de pronto andan quejándose, cuando esto lleva más de 20 años sucediendo, y nuestro trabajo, además de contar la realidad de los demás, es también contar la realidad que nos afecta a nosotros y que afecta a nuestra industria. Y bueno, pues en eso estamos.